Sí. Hola, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a todos nuestros asistentes. Rápidamente me quiero presentar. Mi nombre es Darío Lorenzo. Soy consultor educacional para la compañía Ignite. Y justamente esta sesión, hoy vamos a platicar un poquito sobre la manera en la que los laboratorios virtuales están impulsando y sobre todo están apoyando los procesos de educación virtual. Para ello nos acompaña nuestro especialista Jerónimo García, a quien quiero cederle la palabra para que nos platique un poquito más. Cualquier duda van a tener disponible el chat para que puedan hacernos o compartirnos las dudas que tengan y con mucho gusto vamos a estar atentos. Muchísimas gracias nuevamente. Jero, te cedo la palabra. Muchas gracias, Darío. Bueno, pues muy buenos días a todos. Mi nombre es Jerónimo García, yo soy el especialista del producto en la parte técnica y en la parte pedagógica del producto Cloud Labs. Y bueno, pues en esta presentación les voy a platicar un poco acerca de este producto, de justamente las ventajas que tiene el producto en muchos aspectos que tienen que ver ahorita con la educación a distancia. Específicamente con esta nueva posibilidad de aprender acerca con lo que son los laboratorios virtuales. Una herramienta que actualmente ya se está poniendo mucho en moda y que incluso está teniendo mucha relevancia y debido a sus acercamientos específicamente en las áreas de las ciencias, de la tecnología, de la ingeniería o de otras ramas del conocimiento que tienen que ver con aspectos de este tipo. Entonces, bueno, justamente voy a presentar el nombre de esta presentación que tiene como el nombre la innovadora plataforma de aprendizaje STEM. ¿Por qué es innovadora? Porque justamente, como lo dije, actualmente estamos haciendo la revolución en este tipo de aspectos de laboratorios virtuales. Es una plataforma, al final de cuentas, virtual, 100% digital en cada una de las computadoras. Alcanzamos las tablets, alcanzamos los celulares, al alcanzar justamente esta parte de la tecnología, ¿no? Y tenemos también un tipo de aprendizaje STEM, que este tipo de modelo de aprendizaje STEM está englobado básicamente en un modelo pedagógico muy exclusivo, que es el modelo pedagógico STEM. Este modelo pedagógico STEM cuenta con 4 ramas del conocimiento, que es un modelo pedagógico que actualmente se ha dado de alta por la OEA. Es un modelo pedagógico que muchos colegios ya están adoptando específicamente en América Latina. La OEA justamente lo implementó en América Latina y ha visto excelentes resultados en el aprendizaje de sus estudiantes. Esto con el objetivo de que ellos puedan salir mejor en sus pruebas PISA, de que obviamente los conocimientos ingenieriles, técnicos y obviamente de altas especialidades, pues esté bien fundamentado al momento de que los estudiantes tomen este tipo de cursos. Entonces, bueno, perdón, específicamente el modelo STEM engloba 4 ramas del conocimiento, como lo dije, que es la rama de la ciencia, de la tecnología, de la ingeniería y de las matemáticas, en donde el modelo STEM lo que establece es que estas 4 áreas del conocimiento intercambian entre sí cada concepto, cada parte teórica entre ellas. Es decir, que en este caso las matemáticas tengan un significado relevante al momento de revisar temas de ingeniería, por ejemplo, o que incluso la parte de las ciencias estén totalmente involucradas en la parte de la ingeniería. Y bueno, pues a grandes rasgos el modelo STEM justamente eso es lo que trata, ¿no? Y actualmente Cloud Labs adopta específicamente a este modelo pedagógico, que en sí Cloud Labs entonces, ¿qué es? ¿O para qué funciona? Cloud Labs es un entorno de laboratorios virtuales que justamente están gamificados en múltiples plataformas y que su objetivo principal es llevar a cabo la simulación de un laboratorio físico en un entorno 100% virtual.
En este caso contamos con más ya de 345 prácticas de laboratorio, en este caso que están apegados completamente a los contenidos curriculares, porque justamente estamos basándonos en esta cuestión, pues específicamente del plan pedagógico que sigue América Latina en su mayoría. Y bueno, pues justamente algunos laboratorios pareciera que estamos como en un videojuego, a pesar de que incluso el desarrollo que se hace de estos productos es básicamente con la misma programación con que se hacen los videojuegos. Entonces, bueno, pues básicamente Cloud Labs, esa es la manera de cómo funciona actualmente. Y bueno, para que nosotros logremos llevar a cabo este aprendizaje, vamos a tomar en cuenta 3 pasos fundamentales, que es este plan pedagógico que lleva a cabo Cloud Labs. Entonces, esto es lo que ahorita ustedes van a revisar o van a estar viendo a lo largo de la presentación, de cómo yo llevo a cabo 3 pasos fundamentales que justamente están implementados en este aspecto, ¿no? Que tiene que ver con el conocimiento, ¿no? Que están constados por 3 pasos, que es el paso de la exploración, el paso de la simulación y el paso de la evaluación. Entonces vamos a ver cada uno de estos de forma general. Y bueno, vamos a ver que en el primer paso de exploración, ¿qué es lo que ayudamos a los docentes y a qué ayudamos a los estudiantes? Bueno, pues aquí a lo que ayudemos a los estudiantes específicamente es que primero también se fomenten a ser autodidactas, que al momento de comenzar las prácticas de laboratorio, pues justamente puedan tomar ellos las decisiones y puedan interactuar ellos por sí solos. Sí con la ayuda de múltiples herramientas o múltiples dispositivos, pero no dejando a un lado específicamente esa cuestión que tiene que ver justamente con la parte de ser autodidacta. Entonces también, bueno, viene lo que es la parte de la comprensión de lectura, que justamente esta parte de la comprensión de lectura es algo muy importante que toma en cuenta la parte de las pruebas PISA, que justamente en este caso la comprensión de lectura es fundamental. ¿Quién de ustedes no como docentes o a lo mejor incluso como estudiantes si están aquí presentes han tenido esta posibilidad de que cuando están realizando un examen o están haciendo una tarea, lo que llegan a hacer primero es luego los ejercicios y venía una parte de instrucciones, ¿no? Entonces esa parte de instrucciones a veces es fundamental que se lea. Por ejemplo, en una experiencia personal que nada más rápidamente quisiera comentar, a mí me sucedió que estaba en un examen y justamente yo lo estaba resolviendo y a la mitad del examen la profesora dijo, ¿sí leyeron las instrucciones? Y al momento me di cuenta que las instrucciones que yo estoy dando, justamente decía ahí que las instrucciones eran que solamente pusiéramos nuestro nombre y entregáramos nuestro examen, ¿no? Entonces, por esa misma razón, esa es la manera de cómo refuerza Cloud Labs esta parte de la comprensión de lectura, de comprender la problemática y al final, pues obviamente vamos a poder visualizar un entorno como si estuviéramos en un laboratorio virtual, pero un acercamiento hacia un laboratorio real, con múltiples herramientas, con múltiples mensajes, como si estuviéramos dentro de diferentes laboratorios de química, de física, de biología, de ingeniería, por ejemplo. Entonces, bueno, pues bajo este concepto, pues justamente es esta parte de la exploración. También tenemos la parte de la simulación, donde aquí pues fomentamos a que el estudiante tome decisiones, de que el estudiante pueda resolver la problemática, porque al final de todos modos en un simulador a lo mejor le va a decir al estudiante, no sé, por ejemplo, calienta primero la sustancia y después la viertes en el matraz y mide su volumen. Pero el estudiante puede hacerlo al revés. Él a lo mejor puede primero calentar, en vez de calentar primero la sustancia, puede visualizar el volumen que tiene la sustancia y después la puede calentar. Eso es lo que el estudiante puede realizar en este laboratorio, porque justamente eso es lo que le dice el simulador. Al final yo te propongo la problemática, te propongo el esquema, pero ahora sí que tú vas a decidir cómo realizar primeramente la práctica. Pero obviamente si cometes un error, lo voy a tomar en cuenta y tú tienes que resolver el problema usando la creatividad de tus conocimientos teóricos previos que adquiriste ya sea en una clase o incluso la parte de contenidos que tiene la parte de Cloud Labs. Y por último está la parte de la evaluación,
que es una parte a veces fundamental en el proceso pedagógico de cada uno de los estudiantes, donde aquí se pueden generar reportes de práctica de laboratorio y también se pueden resolver algunos exámenes, que en este caso son exámenes finales. Aquí llevamos a cabo dos tipos de evaluación, la evaluación cualitativa y la evaluación cuantitativa. Entonces, pues básicamente a lo largo de esta presentación vamos a ir viendo cómo es esta parte de la evaluación y pues justamente cuáles son las herramientas con las que contamos para esta parte. Y bueno, continuando justamente con la presentación, ahora les voy a presentar lo que sería en este caso Cloud Labs. Listo. Bueno, en este caso Cloud Labs sigue, como es en este caso, es un ejemplo de un tipo de acceso que tenemos en Cloud Labs. En Cloud Labs tenemos múltiples accesos a los cuales podemos acceder. Podemos acceder desde una opción, que es esta opción de manejarlo a través de la nube, pero también podemos ocupar, en este caso, lo que sería otra opción de ingreso a través de una plataforma que yo tengo, por ejemplo, instalada en la computadora, en donde, por ejemplo, si yo ahorita hablo esta aplicación, puedo ocuparla y esta modalidad, por ejemplo, no requiere de que se esté ocupando Internet. Yo puedo ocuparla en cualquier momento y puedo ocupar los laboratorios que tengo descargados sin necesidad de una conexión. Pero en el caso, por ejemplo, de este laboratorio o de estos laboratorios que están en línea, de MyCloud Labs, que es esta plataforma innovadora que actualmente acaba de ser lanzada, pues justamente aquí lo que hacemos es implementar todos los laboratorios y todos los datos y los colegios en una nube en donde los estudiantes pues justamente van a poder ingresar a través de esta plataforma sin necesidad de tener alguna infraestructura que les pueda ayudar. Otro ejemplo también de ingreso puede ser a través de una plataforma LMS, donde justamente estas plataformas LMS, como por ejemplo lo es Moodle, Blackboard, pues justamente ayudan a la gestión de la información educativa. Y en este caso, Cloud Labs puede implementarse también en este tipo de aplicaciones que pueden justamente arrastrar diferentes elementos de cada uno de los laboratorios. Entonces, bueno, a grandes rasgos, les voy a presentar los paquetes que actualmente tenemos manejando como Cloud Labs. Estamos el paquete de química, matemáticas 2, matemáticas 1, tecnología, ciencias naturales, física, ingeniería y agrícola. El paquete de química aborda temas de química general, química orgánica, química inorgánica, maneja algunos temas de físico-química que tienen que ver incluso con los primeros semestres de licenciatura y obviamente la educación media superior, o en este caso educación que tiene que ver justamente con la educación preparatoria. Los temas de matemáticas 2 son temas que engloban temas de cálculo diferencial e integral, trigonometría, también vemos algunos temas que tienen que ver con lo que es la parte de probabilidad, estadística, trigonometría, ángulos y triángulos, geometría analítica, entre otros aspectos que tienen que ver con matemáticas, matrices y determinantes, por ejemplo, también. En el de matemáticas 1 abordamos temas que tienen que ver un poco ya con la educación más básica, que de las matemáticas, por ejemplo, como lo son algunas operaciones matemáticas, proporcionalidad, fracciones, álgebra, funciones, geometría, área y perímetro de algunas figuras y obviamente el volumen de algunas otras figuras y poliedros. También tenemos en la parte de química, como ya lo había dicho, pues justamente estos laboratorios que tienen que ver con la síntesis de algunos compuestos orgánicos, química orgánica, inorgánica, por ejemplo. Vemos también en la parte de tecnología algunos temas relacionados con la mecatrónica, desde temas de máquinas simples, mecánica simple, vemos un poco de electrónica con sistemas combinacionales y microcontroladores que son aplicados a una oficina y a una casa inteligente, y al final abordamos los temas de la robótica con diferentes ejemplos de brazos robóticos. También tenemos lo que son los temas que tienen que ver con la parte de ciencias naturales, en donde aquí pues abordamos temas primeramente de fundamentos de la química, fundamentos de la física, pero en su mayoría de biología, con algunos temas de la célula, ecosistemas, fotosíntesis, funciones de los seres vivos, etcétera, ¿no?
También tenemos otro tipo de laboratorio que tiene que ver con la parte de física, en donde aquí abordamos temas de la física clásica, como son la cinemática, la dinámica, la estática, la óptica, el electromagnetismo, la acústica, etcétera. También abordamos el paquete de ingeniería, donde aquí vamos a ver justamente los procesos de control de automatización electrónicos, como son los sensores, como son los actuadores, los elementos de control. Tenemos también un tipo de programación de tipo GraphSet, donde se puede hacer justamente una programación de automatización e implementarse en lo que sería un banco de PLC. Y al final, pues tenemos estos simuladores que tienen que ver con los procesos de control de nivel y de temperatura que son muy reconocidos en la industria. Y por último tenemos el paquete de agrícola, donde aquí vamos a abordar temas que tienen que ver justamente con el control de procesos agrícolas, desde cómo construir un invernadero, cómo tener un control climático de las plantas, cómo verificar la calidad del crecimiento de germinación y de las semillas, por ejemplo. Tenemos igual un simulador de administración de cultivos en la parte financiera y al final 2 laboratorios que abordan parte de la biotecnología con aspectos con cultivos in vitro y mejora genética de plantas. Entonces, bueno, en primera instancia, pues les dije que les iba a mostrar el procedimiento que tendría que seguir el estudiante a lo largo de estos laboratorios. Entonces, primeramente, pues el estudiante tendría que, en este caso, por ejemplo, vamos a realizar un tema específico de química, por ejemplo, uno que tenga que ver con titulación. Entonces, aquí el estudiante primeramente entra a la unidad de aprendizaje para que él pueda primeramente realizar el primer paso del plan pedagógico, que sería la exploración. Entonces, una vez que el estudiante ingresa a esta cuestión, pues obviamente de las actividades que tiene que revisar, pues va a ver justamente que tenemos un índice con actividades y prácticas del laboratorio. Entonces, por ejemplo, si aquí yo quiero verificar esta parte de justamente de la titulación por método clásico o por método potenciométrico, pues tengo que entrar a la actividad número 2. Entonces aquí, pues justamente el estudiante cuando entra tiene la posibilidad de explorar su entorno, ¿no? En este caso aquí vemos que tiene muchos botones, tenemos un glosario que lo va a orientar, por ejemplo, a conocer algunos conceptos que tal vez no entienda al momento de ingresar. A lo mejor ve que hay una película. ¿Qué pasa si yo le doy clic a la película? Pues vamos a ver justamente que se despliega lo que sería una problemática a resolver que el estudiante tiene obviamente que leer en una conversación que tiene un profesor ficticio con una estudiante ficticia y entonces al final pues justamente puede descargar esa parte de la problemática o esta cuestión la puede descargar a través de una guía de aprendizaje que al final se descarga en un documento en PDF y este documento en PDF al final lo puede ocupar para los fines que requieran, ¿no? Que al final sería como una evaluación de forma directa de la parte de los contenidos y que este documento se puede imprimir y se puede incluso descargar en cualquier momento. Entonces, por ejemplo, igual, una de las cosas que sorprenden específicamente en esta parte. La solución es la mezcla homogénea de 2 o más sustancias. Una de ellas, la que se encuentra en mayor proporción, se conoce como solvente. Las demás se denominan solutos, las cuales se encuentran disueltas en el disolvente. Como se habrán dado cuenta también la parte de los contenidos, esta parte de la exploración es fundamental, porque incluso si el estudiante no se da cuenta que tiene esta posibilidad de escuchar en un audio, todo lo que le indican a lo mejor su aprendizaje no puede ser significativo. Entonces, por ejemplo, en este caso, hay algunos estudiantes que prefieren aprender justamente a veces leyendo o algunos prefieren escuchando, o incluso algunos tienen algún tipo de discapacidad visual, pues la manera en que pueden aprender acerca de estos conceptos, pues es justamente que una voz natural en español se los esté diciendo. Entonces, bueno, bajo ese concepto, la información pues también está relacionada en múltiples botones, que aquí el estudiante igual tiene que explorar y tiene que ver cómo funciona. Por ejemplo, aquí, ¿qué pasa si no lee esta instrucción de que debe dar clic a los números? Puede seguirse saltando la información o seguir avanzando, pero se va a perder una información importante entre cada uno de estos bloques.
Entonces, por ejemplo, si yo le doy clic a la opción número 1, aquí me está diciendo que explore los pasos de forma ordenada. Y entonces, justamente bajo esa posibilidad tengo que regresarme e ingresar ahora sí de forma directa a lo que sería la información. Y una vez que el alumno sigue avanzando a estas cuestiones de información, pues aquí puede ver que existe más información que tiene que revisar de alguna manera y que obviamente pues puede, en este caso, analizar de forma esquemática, ¿no? E incluso tal vez tiene alguna posibilidad de saltarse los temas, porque a lo mejor este no era el tema que tenía que revisar. A lo mejor tenía que revisar algo relacionado justamente con indicadores ácido-base, ¿no? Por ejemplo. Entonces aquí, pues justamente puede saltarse a ese tema y entonces aquí pues puede ver esta parte, ¿no? De cómo están relacionados algunos indicadores, cuáles son sus rangos de pH y cuáles son los colores ácidos y básicos. Y al final, justamente puede realizar lo que es un ejercicio de aprendizaje. Que este ejercicio de aprendizaje le va a ayudar específicamente a ver de alguna manera si los resultados o las cosas que estuvo analizando específicamente de esta unidad, pues corresponden directamente con lo que aprendió. Entonces, de alguna manera aquí puede arrastrar, por ejemplo, estos conceptos y esto no le va a generar ninguna calificación. Este es un ejercicio para el estudiante, que al final justamente pues le puede dar una pequeña retroalimentación de cómo estuvo al final su práctica, ¿no? De laboratorio. Entonces, bueno, al final de que resolvió este ejercicio, pues justamente ya puede irse de forma directa a lo que sería el simulador, que es este que ya estoy presentando aquí. Entonces, una vez que ya revisamos la parte teórica, que revisamos esta parte, la parte de exploración todavía sigue sustentada aquí, porque la parte de exploración también se ve indirectamente a la parte de los contenidos. Entonces, una vez que ya vio entró al simulador, pues solamente primeramente en esta opción le va a pedir que agregue sus datos personales. Entonces, ¿esto con qué objetivo? Pues justamente de que se genere un reporte de práctica de laboratorio con sus datos y que ustedes como docentes puedan saber de qué alumno están revisando estos resultados. Una vez de que ingresen, pues van a tener todos los dispositivos de práctica de laboratorio, en donde aquí manejamos dos tipos de práctica, que son las prácticas libres y los retos o situaciones a resolver. Entonces, por ejemplo, aquí yo justamente puedo realizar la práctica de laboratorio con una problemática o una situación a resolver. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a realizar una titulación por el método potenciométrico. Entonces, cuando yo abro la parte de CLOI Labs, aquí reforzamos lo que es la comprensión de lectura, donde aquí el estudiante tiene que leer la problemática que le están planteando. Por ejemplo, como analista químico de una empresa que se dedica a hacer síntesis de diferentes compuestos químicos como materia prima para diversos procesos industriales, ha llegado a su laboratorio un ácido que deberá titular para caracterizar y poder comercializar. Una vez que ya leyó la situación, pues aquí él tiene que comprender que el objetivo principal es analizar la concentración que tiene el ácido, porque yo soy un analista químico y lo que quiero obviamente pues verificar es que la calidad de mi producto sea correcta. ¿Y cómo lo voy a verificar? Realizando una titulación por método potenciométrico. Entonces, una vez de que ya visualizó la problemática, vamos a seguir viendo la parte de la exploración, visualizando el entorno. Estamos en un laboratorio de física, en donde el laboratorio de física pues tenemos que ocupar gafas de seguridad, no comer dentro del laboratorio y usar obligatoriamente la bata de seguridad. Si tenemos alguna pregunta con respecto a la tabla periódica, pues aquí viene una tabla periódica aleatoria y pues vienen algunos instrumentos de laboratorio que tenemos que ocupar específicamente. Aquí vienen lo que son algunos otros botones que nos van a indicar algún tipo de información, los parámetros, por ejemplo, en este caso el estado del agitador. Vienen algunos otros botones, por ejemplo, vamos a visualizar cada uno de ellos. El primer botón, pues contiene la situación que yo ya revisé al principio de la práctica. Viene este procedimiento que el estudiante tiene que realizar y revisar paso a paso, que justamente le están indicando aquí. Aquí le están indicando cuál es justamente la velocidad que tengo que configurar el agitador y obviamente cómo tengo que primeramente abrir el goteo de la titulación para que obviamente vaya viendo la velocidad a la que avanza.
También en este caso de la misma parte de información, vienen las ecuaciones que aquí a lo mejor yo tengo que revisar para poder resolver la problemática. Y yo tengo que ocupar esta ecuación para hacer el cálculo de la concentración del ácido al final de la práctica del laboratorio, donde me indican específicamente qué es cada cosa. Y listo. Esta parte del procedimiento también está, tiene manuales del docente y manuales del estudiante que obviamente lo pueden orientar, pues justamente para realizar la práctica de laboratorio. Tenemos esta parte que es como una crayola. Esta crayola es un registro de datos donde aquí vamos a llenar una tabla de resultados que vamos a ir llenando conforme vaya pasando de forma directa a la práctica de laboratorio. Y también tenemos otros botones, por ejemplo, este botón de ayuda que me va a permitir justamente revisar cómo funcionan algunos instrumentos o incluso cómo funcionan algunos botones de forma directa en la práctica del laboratorio. Tenemos este cuaderno de notas, donde este cuaderno de notas aquí vamos a poder contestar esas preguntas de forma abierta. Por ejemplo, ¿qué es un ácido poliprótico? ¿No? Y entonces aquí el estudiante responde de forma abierta esta pregunta. Aquí ya estamos llevando un tipo de evaluación de tipo cualitativa. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el estudiante va a responder las preguntas de forma aleatoria, ¿no? Y de forma abierta, donde cada estudiante va a colocar la respuesta que crea correcta. Entonces, justamente aquí pues va a responder a estas preguntas y en este caso va a tener que ir visualizando qué otras preguntas más le van preguntando. Pero vamos a suponer que yo como estudiante, por ejemplo, yo soy un estudiante que yo no me sé la respuesta, pero yo digo, yo voy a hacer la típica práctica del copy-paste. Entonces, por ejemplo, aquí yo me voy a esta parte y pongo ácido poliprótico, ¿no? Poliprótico. Y entonces aquí voy a ver que ya me están dando la definición. Rápido agarro y la voy a copiar y la voy a pegar en el simulador. ¿Qué pasa? Al momento que quiere realizar esta acción, este cuaderno de notas no lo va a dejar hacer, porque específicamente es lo que nosotros queremos que el estudiante haga, que analice la información. Entonces, ustedes tienen van a tener una ventaja muy enorme al momento de ocupar esta herramienta, al momento justamente de ver esta parte de estas preguntas, que igual vienen de forma predeterminada y no es obligatorio totalmente contestarlas, porque a lo mejor ustedes específicamente pueden generar hojas nuevas, en este caso para generar una nueva pregunta o a lo mejor agregar una observación o unas conclusiones. Entonces aquí, por ejemplo, no sé, el profesor le dice al estudiante que anexe la pregunta de qué es un ácido fuerte. Entonces aquí el estudiante responde la pregunta. Y específicamente a lo mejor le pide que realice los análisis de resultados. Entonces aquí el estudiante pues anota sus análisis, ¿no? La sustancia titulada corresponde a un ácido monoprótico débil, ya que contiene una sola reacción en la curva de titulación, etcétera, ¿no? Y, por ejemplo, igual puede colocar las conclusiones de la práctica de laboratorio. Por ejemplo, no sé, el ácido titulado es un ácido débil. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esta información se almacena de forma predeterminada en este cuaderno de notas, ¿no? Entonces, justamente aquí, al momento de cerrar este cuaderno de notas, pues voy a poder continuar a realizar la práctica de laboratorio. Entonces, aquí, el mismo simulador me dice cómo realizar la práctica de laboratorio arrastrando algunos componentes. Voy a arrastrar lo que es este vaso de precipitados. Voy a arrastrar lo que sería la primera sustancia, que si yo no me doy cuenta que aquí hay una pestaña que decía soluciones y no le doy clic, pues me voy a dar cuenta que la solución 1 es el ácido acético y la solución 2 es el hidróxido de sodio. Voy a colocar lo que es la bureta y voy a colocar la sustancia número 2. Posteriormente a esto, pues voy a revisar lo que sería la bureta con la información que me están indicando aquí.
Y en este caso voy a configurar la velocidad de agitación. Que aquí si el estudiante no revisó el procedimiento, aquí vean lo que ocurre. Yo puedo colocar una velocidad de agitación baja, media o alta. Y el mismo simulador al final lo va a dejar hacerlo. Pero al final de cuentas yo sé que la velocidad de agitación es la velocidad media. Entonces, una vez que ya le hice esto, me dijo que el porcentaje de apertura tenía que ser primeramente rápido. Pero yo puedo abrirlo a un 25% y no pasa nada. El simulador me lo va a dejar hacer. Entonces, pero también obviamente eso tiene que ver con el tiempo en el que realice la práctica. Entonces, una velocidad muy lenta, pues me va a abarcar más tiempo y de alguna manera, pues ustedes pueden darse cuenta del trabajo del estudiante también con este parámetro del tiempo. O en este caso, si el estudiante llegase a equivocar en la práctica del laboratorio, pues le va a marcar un número de intentos más 1, que igual eso afecta de forma directa en su calificación final, ¿no? Y bueno, pues ¿cómo se va realizando el experimento? Es una titulación por método potenciométrico. Entonces aquí, pues justamente el estudiante va a poder revisar cómo va cambiando el volumen con respecto al pH. Pero también hay una opción que dice gráfica. ¿Qué pasa si yo despliego ese botón? Aquí yo voy viendo en tiempo real cómo se van llenando los datos de la titulación conforme pasa, obviamente, el tiempo. Voy viendo cómo el volumen del titulante va cambiando con respecto al pH. ¿Y esto con qué fin? Pues justamente para verificar cuál es el volumen de punto de equilibrio que tiene al momento de terminar la reacción química. Entonces, siguiendo la práctica del laboratorio, voy a ir llenando los resultados en la tabla de registro de datos. Entonces, bueno, aquí voy a llenar estos resultados que me están pidiendo, por ejemplo, lo que es la concentración del titulante, que sería la base, el volumen del ácido que voy a titular, que aquí lo está indicando justamente en la parte de parámetros, que son 35 mililitros. Entonces aquí son 35 mililitros. Y al final voy a verificar la gráfica cómo va. Aún todavía no llego al punto de equilibrio, entonces tenemos que esperar un momento a que siga subiendo el pH. Y listo, ¿no? Entonces la parte de exploración sigue ahí presente, ¿no? Si el estudiante no visualiza qué es lo que tiene aquí en parámetros, qué le está indicando justamente esta parte de parámetros, pues el estudiante puede realizar la práctica y no saber dónde están los resultados que le están pidiendo, por ejemplo, la tabla de registro de datos, ¿no? A lo mejor él no sabía de dónde se obtenían, pero justamente el mismo simulador lo está indicando. Entonces, bueno, aquí ya llegamos al volumen de punto final, que es un volumen aproximadamente de 47 mililitros. Entonces aquí yo voy a agregar ese volumen de punto final, que es de 47 mililitros, y voy a ocupar la ecuación para llevar a cabo el cálculo de la concentración del ácido, que en este caso aquí me lo están pidiendo. Entonces, para hacer el cálculo yo tengo que hacer una operación matemática. Entonces, yo tengo que ir por una calculadora. Pues eso no va a ser necesario, porque justamente CLOLabs también cuenta con una calculadora integrada. Entonces, aquí el estudiante va a poder realizar la práctica de laboratorio específicamente. Entonces, por ejemplo, aquí yo veo que para hacer el cálculo del ácido, tengo que obviamente llevar a cabo una operación que es la concentración de la base por el volumen de la base, y todo eso dividido entre el volumen del ácido. Entonces aquí voy a colocarle estos datos y los voy a hacer. La concentración de la base es 0.4 por el volumen de la base, que es de 47 mililitros, y eso entre el volumen del ácido. Y me da de 0.53. Entonces aquí yo voy a colocar que es de 0.5. Y al momento de verificar mis resultados, aquí voy a ver que justamente tuve un resultado erróneo, que es este que está aquí. Entonces, a lo mejor la medición yo la hice mal. Aproximadamente era de 40, no es de 47. Me equivoqué, es de 44. Entonces, aquí la voy a colocar. Listo. Pero si se dieron cuenta, justamente en la parte de aquí, me marcó el número de intentos más 1, porque yo ya me equivoqué en la tabla de registro de datos, me equivoqué en la práctica de laboratorio.
Entonces, hasta que yo no la resuelva bien, el número de intentos va a seguir aumentando y esto va a afectar hasta el final a mi calificación final. Ahorita vamos a ver cómo va a afectar. Entonces, aquí yo tengo lo que es ya el tipo de evaluación de tipo cuantitativa, porque al final lo que vamos a generar es una calificación. Entonces, aquí el estudiante tiene que contestar, de acuerdo al enunciado que le están indicando, una problemática a resolver. Y esta problemática a resolver, pues justamente viene acompañada de preguntas de opción múltiple que el estudiante tiene que responder con una sola opción. Entonces, una vez que ya respondió cada una de estas preguntas que le están indicando aquí, da clic en terminar y genera una calificación que va del 0 al 5, donde 5 es la calificación más alta. Aquí yo obtuve una calificación de 4.4, entonces aprobé el laboratorio, pero no obtuve una calificación excelente. Entonces vamos a ver que al final se genera un reporte de práctica de laboratorio. Este reporte de práctica de laboratorio, pues justamente lo que contienen son los datos del estudiante. Los datos del estudiante pues son obviamente el nombre del usuario, la institución, la situación que tenía que resolver, el número de intentos y la calificación. Aquí ven el registro de datos con la tabla de datos que estuvo llenando el estudiante, la gráfica de titulación que obviamente llevó a cabo, las preguntas conceptuales que tiene que revisar, que son las respuestas al final del examen final que resolvimos, con las respuestas que el estudiante dio y las respuestas esperadas. Y al final las preguntas complementarias con las respuestas que estuvimos dando y con las nuevas observaciones o preguntas que al final arrojamos. Y este es un ejemplo de un laboratorio que tiene que ver con una situación o una problemática a resolver. Voy a enseñar por último lo que sería un laboratorio ahora de opción de práctica libre. Como se dieron cuenta, en un laboratorio de lo que sería una problemática, las variables vienen fijas, porque el mismo programa Cloud Labs ya las trae predeterminadas. Pero eso no quiere decir que entre cada uno de los estudiantes va a ser la misma. Por ejemplo, en este caso, si yo realizo la práctica y mi compañero realiza la misma práctica al mismo tiempo, los resultados van a ser completamente diferentes y los datos van a ser completamente diferentes. Pero también viene una opción muy interesante que es la opción de la práctica libre, en donde aquí lo que fomentamos, pues básicamente es el apoyo del aprendizaje bilateral, ¿no? De que aquí a lo mejor el estudiante pueda implementar lo que son proyectos a raíz de esta práctica, o que el mismo profesor pueda diseñar sus propias prácticas de laboratorio. Entonces, bueno, bajo ese concepto y bajo esas cosas que yo estoy ya platicándoles, pues las prácticas libres los que nos van a permitir hacer es ahora sí cambiar la configuración o incluso los parámetros que están involucrados en la práctica de laboratorio. Aquí, por ejemplo, podemos elegir lo que sería un ácido a titular de un catálogo de ácidos que tenemos aquí. Podemos elegir un indicador específico, a lo mejor del catálogo de ácidos que tenemos aquí, por ejemplo, el azul de bromotimol. La cantidad de ácido que debemos de titular, por ejemplo, no sé, que sea en un rango de 25 a 40 mililitros, que sea de 30 mililitros, y una concentración de la base que sea de 0.2 a 0.5, pues que sea de 0.4. Y vamos a darle clic en aceptar, y ahora ya estamos llevando a cabo otro tipo de práctica de laboratorio, en donde en esta práctica, pues justamente aquí podemos realizar la misma operación, pero aquí podemos realizar dos tipos de titulación, porque aquí podemos llevar a cabo la titulación por el método potenciométrico igual con la gráfica de resultados, pero también podemos realizar la práctica por el método volumétrico o el método clásico a través de este indicador de pH, ¿no? Entonces, pues justamente esa es la manera de cómo actualmente funcionan estos laboratorios de práctica libre. Aquí podemos fomentar incluso la parte de la participación en trabajos en equipo, podemos ver la parte de la implementación de proyectos, del diseño de nuevas prácticas, de que el estudiante siga aprendiendo más allá justamente de lo que es la práctica habitual y justamente le va a generar reportes de práctica. Una cosa muy importante de estas opciones de práctica libre es que no generan calificación, porque la calificación
como es el diseño específicamente del profesor o del estudiante, serían ellos quienes tendrían que evaluar esta parte, ¿no? Entonces, justamente esa es la manera de cómo funcionan estas prácticas libres y estos laboratorios. Y bueno, nada, pues más que nada, esta es la parte de cómo funcionarían estos laboratorios Cloud Labs. No sin antes decirles específicamente que una cosa muy importante, que estos documentos o esta parte de los reportes que se generan, pues solamente se descargan en un formato PDF que al final se pueden enviar a través de una plataforma, de un correo electrónico, subirse incluso a alguna red social que ocupen los profesores y los estudiantes. Y pues justamente es la herramienta que les va a permitir a los docentes, a ustedes como docentes, pues a fortalecer más el conocimiento y la evaluación de sus estudiantes. Y bueno, pues procedemos ahora con la ronda de preguntas. No sé si alguna de las personas que están ahí me quisiera apoyar con las preguntas ahí. Hola, Jero, muchísimas gracias por compartirnos esta información sobre los laboratorios virtuales. En efecto, hay algunas preguntas que nos está haciendo el público, te las voy compartiendo. Mira, la primera de ellas es, nos están preguntando si los laboratorios virtuales cuentan con realidad aumentada. Pues básicamente, como lo estuvimos viendo, existen dos tipos de simuladores. Estos simuladores que vimos son simuladores 2D, pero hay simuladores tridimensionales, que estos laboratorios tridimensionales son ya de realidad aumentada específicamente. Y justamente estos laboratorios es como si estuviéramos interactuando en un videojuego, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita voy a abrir rápidamente un laboratorio, que es un laboratorio tridimensional. Y entonces aquí pues yo voy a poder interactuar pues en todo el laboratorio como si fuese de realidad aumentada, ¿no? Básicamente tendría que esperar a que cargue la práctica, pero en realidad todos los laboratorios, las gráficas que tenemos son un poco más específicas a una realidad aumentada. Entonces, no son tan planas, no son tan rústicas, son un poco más específicas y pues tienen múltiples herramientas que nos permiten realizar la práctica, ¿no? Entonces sí tenemos ese tipo de laboratorios. Ahorita que termine de cargar, con mucho gusto les presento esta parte tridimensional de los laboratorios. Listo, Jerónimo. Tenemos otra pregunta. ¿Son compatibles con mandos virtuales? No sé a qué se refieran con esta pregunta, comandos virtuales. Me imagino que con algún tipo de dispositivo, como algún control, sí, básicamente algún control, pero si nos pueden especificar qué tipo de mandos virtuales, con gusto retomamos esta pregunta. Tal vez en tanto nos la formulan, te comparto la siguiente. ¿El entorno virtual se puede personalizar al de mi institución? En el caso de lo que sería la plataforma que les mostré, que justamente es esta, se podían personalizar algunas cosas, por ejemplo, a lo mejor el nombre de la institución, el escudo de la institución, entre otras cosas, no específicamente. Los colores y las formas incluso de los laboratorios ya vienen completamente ya especificados y predeterminados, porque justamente incluso hacer una forma o hacerlo ya más específico para cada institución incluso sería caro, ¿no? Tener este tipo de herramientas completamente especializadas. Entonces, justamente esa es la manera en cómo podemos personalizar a grandes rasgos esta cuestión. Específicamente, por ejemplo, cuando se ocupan herramientas LMS, pues ahí sí se puede hacer. En la plataforma LMS, pues justamente como el tipo Moodle, por ejemplo, se puede hacer un diseño específicamente de la institución. Entonces ahí lo único que no cambiaría son los laboratorios, porque los laboratorios es un ejemplo genérico para cada uno de los laboratorios que puedan existir en el mundo, ¿no? Entonces, tal vez sí cambien algunas cosas en algunas regiones del mundo, pero al final sigue siendo genérico, ¿no? Siguen ocupando casi las mismas herramientas y dispositivos. Gracias, Jerónimo. Te comparto
Otra de las preguntas, ¿pueden realizar prácticas de mecánica de materiales y robótica? Me imagino que tiene que ver más con si hay contenido sobre prácticas de mecánica, de materiales y robótica. Sí, específicamente sí hay prácticas que tienen que ver con esto, como lo platiqué anteriormente. Tenemos en el paquete de tecnología algunas prácticas que tienen que ver con máquinas simples, con la transmisión y transformación del movimiento. Por ejemplo, en máquinas simples vemos lo que sería el funcionamiento de las palancas, de las poleas, de algunos dispositivos que tienen que ver con el movimiento de las máquinas. Y vemos en transformación y transmisión del movimiento, pues justamente la transmisión del movimiento en un sistema de tuercas, de bielas, de lo que serían engranes, o la transformación del movimiento de los engranajes, etcétera, ¿no? Entonces, en esta cuestión, pues aquí los vemos en estos dos laboratorios. Y en la parte ya de robótica, pues tenemos estos 3 tipos de laboratorio que tienen que ver con un brazo robótico polar de 5 ejes y un seguidor en línea, donde se tiene que hacer, se puede realizar, una programación de tipo indirecta o de forma directa, y podemos ver el funcionamiento de cada uno de estos robots. Y la parte electrónica, pues justamente estaría cargada específicamente a estos 2 laboratorios, que sería de sistemas combinacionales y de microcontroladores, que a su vez se pueden aplicar a estos 2 laboratorios, que serían un turno de banco, que sería una oficina inteligente, o a este simulador de domótica, donde aquí pues se puede ocupar diferentes dispositivos de control de sistemas combinacionales para la detección de incendios, la detección de alarmas contra robo, etcétera, ¿no? Entonces, pues justamente este es el paquete que complementaría esa parte de la parte de robótica y de mecánica. Gracias, Jero. Te comparto otra de las preguntas. Para física, ¿qué simuladores utilizan? Específicamente si hay contenido para óptica, electricidad, magnetismo, mecánica o termodinámica. Sí, en el paquete de física yo platiqué muy rápidamente, pero lo puedo profundizar más. Aquí abarcamos temas que tienen que ver con la física clásica. Todos los temas de la física clásica, como son desde primera instancia cómo construir los vectores o las magnitudes que se manejan en la parte de la física. Manejamos un poco de lo que es la dinámica, la estática, la mecánica con el trabajo, la energía y la potencia, también con los fluidos, la mecánica de fluidos. Vemos de termodinámica, movimiento armónico simple. Vemos ya ondas y óptica, que tienen que ver con acústica y óptica, y electricidad y electromagnetismo. Entonces, todos esos temas que acaba usted de mencionar están totalmente incluidos en este paquete y están acompañados totalmente por, en este caso, laboratorios virtuales. Perfecto, Jero. Otra de las preguntas, ¿se pueden agregar o se pueden personalizar las prácticas? Como lo vimos específicamente en las prácticas libres, sí se puede realizar esta opción. En las prácticas libres, como lo vimos, nosotros podemos personalizar y cargar los parámetros que nosotros queramos ver totalmente para la práctica. Por ejemplo, en esta opción, que es de realidad aumentada, que es tridimensional, aquí yo ya puedo visualizarlo como si fuese un videojuego. Puedo desplazarme a lo largo del laboratorio, puedo ver que aquí están algunas sustancias en la estantería, que contienen algunas sustancias. Puedo ver cómo está el laboratorio y al final, por ejemplo, llego a esta práctica de destilación y justamente puedo implementar lo que es la práctica libre, y al final yo voy a elegir lo que son los parámetros y yo voy a hacer las cosas que yo quiera de forma aleatoria en este laboratorio, ¿no? Tal vez los aspectos que ya vienen predeterminados, pues sería el esquema de la torre de destilación que tenemos aquí, o incluso algunas sustancias, pero en este caso los parámetros que podemos jugar con la solución, el volumen de la solución, la temperatura, las condiciones del agua, el pH que va a tener la destilación, pues eso sí podemos jugar con estos cambios, ¿no? Entonces, esa es la manera de cómo podemos jugar con estas prácticas libres.
Perfecto. Jero, retomo la segunda pregunta que nos hacían, si son compatibles con mandos virtuales o joysticks específicamente. Ok, aquí tengo un joystick, que en este caso sería, en este laboratorio de realidad aumentada, este es un joystick, que para quienes no sepan quién es un joystick es como un control de mando de como si fuese de un videojuego, en donde yo puedo desplazarme. En este caso, para un dispositivo externo, que sería, por ejemplo, un control de videojuegos, por ejemplo, no sería compatible, porque aquí específicamente todo lo manejamos a nivel de mouse, que es que justamente es la posibilidad de lo que podemos ocuparla. Entonces, los controles que básicamente serían ocupados serían nada más, pues justamente los de como si fuese en este caso un mouse, ¿no? No un control de videojuegos, por ejemplo, pero al final da la finta específicamente como si fuese un videojuego. Hay algunos otros videojuegos que no necesitan específicamente también de esta parte. Por ejemplo, hay algunos juegos de computadora o de celular, por ejemplo, estos juegos, este juego que está saliendo actualmente que se llama Among Us, que es ahorita ya la sensación, pues no maneja justamente un control de videojuegos, maneja un joystick de este tipo. Entonces nosotros podemos desplazarnos al igual que ese videojuego, podemos desplazarnos a través justamente de este joystick, a través del laboratorio, pero no en todos los laboratorios es así. En otros ya viene completamente ya fijo la práctica del laboratorio. Gracias, Jero. ¿Se puede conectar con otros LMS? Específicamente mencionan Sakai. ¿Cuál mencionaron? Disculpa, es que no mencioné, se cortó la llamada. Si se puede conectar con otros LMS, específicamente aquí hay uno que se llama Sakai. Sakai. Bueno, sí puede conectarse, por ejemplo, los que hemos estado implementando es Moodle, Blackboard, Canvas, Schoology y me falta creo que uno, se me fue creo que el nombre. Bueno, específicamente esos son los que hemos estado ocupando, creo que puede que haya otros, pero esos son los que la mayoría de la gente ocupa. Ahora, lo importante que deben de tener estas plataformas LMS para que puedan, en este caso, implementar este tipo de recursos es que tengan un protocolo LTI para recursos externos. Así se llama este protocolo que deben de tener. Entonces, esta parte de configuración que deben de tener estas LMS. Un protocolo LTI de recursos externos. En este caso, un ejemplo, Google Classroom no lo tiene. Porque Google Classroom, desafortunadamente Google ha sido muy celoso en cuanto a que las aplicaciones que se deben de implementar de forma externa deben de ser específicamente de su misma área, ¿no? De mismo Google. No pueden implementar otro tipo de herramientas externas. Entonces, para este caso, Google Classroom no sería, a pesar de que es un LMS, no sería una herramienta que nos permita implementar este tipo de laboratorios, lamentablemente por las cuestiones de Google, ¿no? Que no permiten la implementación de recursos externos. Pero, por ejemplo, en el caso de Moodle, que es un LMS que ya se ha ocupado bastante y que es muy recomendado que se ocupe para instituciones grandes o instituciones medianas, e incluso también las chicas la pueden ocupar, justamente aquí sí permite el protocolo LTI de implementación de estos recursos externos y se pueden implementar directamente. Perfecto, Jero. Otra de las dudas es ¿para qué niveles está destinado? Bueno, los niveles lo voy a manejar en este caso a nivel por edades. En este caso está manejado desde edades que tienen que ver desde los 13 años hasta los primeros años de licenciatura, ¿no? Como yo les dije, por ejemplo, en el ejemplo de Matemáticas 1, vemos temas incluso que tienen que ver con educación muy básica, por ejemplo, área y perímetro de algunas figuras, eso se ve incluso en las cuestiones de ya incluso niños pequeños, ¿no? Desde la edad de 10, 11, 12 años. Entonces, podemos abarcar estos temas específicamente para estos años
El fuerte específicamente sería para la educación preparatoria, media superior, o en este caso de algunos llaman cuarto grado de educación, dependiendo la región y del país, porque cada país y región maneja sus diferentes tipos de educación y de región, pero ese sería el fuerte que lo ocuparíamos ahí bastante, porque la mayoría de las áreas se acoplan ahí, y en los primeros semestres de alguna carrera universitaria, específicamente que tengan que ver con el área de la ciencia, de la tecnología, de la ingeniería. Perfecto, Jero. Pues creo que de momento son las preguntas que nos han formulado. Ya en términos de otro tipo de dudas, específicamente soporte y contacto, están por ahí considerando, me imagino que están por ahí escribiéndoles de manera individual. Entonces, pues creo que de momento son todas las preguntas que tenemos, Jero. Listo. Bueno, entonces, pues nada, pues más que nada quisiera agradecerles su atención este día en este caso, por estar con nosotros aquí acompañándonos con esta demostración de laboratorios virtuales, esperando que esta solución que nosotros proponemos para ustedes les pueda funcionar para alcanzar el aprendizaje en los estudiantes, y más que nada por el contexto que estamos viviendo del aprendizaje a distancia, pues justamente es una buena solución, una buena herramienta que les va a permitir cubrir ciertas partes del conocimiento que a lo mejor no puedan alcanzar justamente por falta de algunos recursos. Y en ese caso, Cloud Labs es un pretexto excelente que pueden ocupar para desarrollar más que nada estos conocimientos. Pues yo soy Jerónimo García, muchas gracias por su atención y pues hasta la próxima. Que tengan muy bonito día a todos y gracias. Muchas gracias, Jero, que tengan un excelente día. Muchísimas gracias por acompañarnos. Cualquier duda nos estaremos comunicando con ustedes. Que tengan un excelente día.